Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en la sala, que habéis podido acercaros a esta conferencia. También un saludo para todos los que están en los distintos centros de salud y otros hospitales de nuestro complejo que están siguiéndonos o atendiendo o van a seguir la conferencia por streaming. Y muy brevemente, enmarcar esta conferencia en este conjunto de actividades, este amplio programa de actividades que hemos elaborado con motivo del 50 aniversario de nuestro hospital. Como sabéis, hemos incorporado en un amplio programa muchas actividades de índole social. Queremos que este 50 aniversario del Hospital de A Coruña sea algo que no se celebre solo intramuros, sino salir pues a la calle, salir a la ciudad, salir al área sanitaria y hacer partícipes a las personas, de algo que consideramos que es bueno y es motivo de alegría. Como digo, actividades sociales, actividades culturales, actividades deportivas y, como no, actividades científicas entre las que se encuentra pues la conferencia que hoy va a impartir el doctor Josep Brugada Terradellas, al que le agradecemos enormemente que se haya desplazado aquí a estar con nosotros, porque todos tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas ocupaciones, y pues que alguien de su nivel, es un lujo tenerte aquí, es un lujo, un privilegio tenerte aquí, pues nos acompañe y esté aquí con nosotros, pues nos alegra mucho y te lo agradecemos mucho. Yo además tengo que decir que, además de un cardiólogo eminente, que no hace falta que lo diga yo, luego José Manuel, nuestro jefe de servicio, hará la introducción con su currículum, etcétera, es de todos conocida. Tengo que decir que además tiene un mérito añadido, es que durante un tiempo, y yo le conocí en ese momento, se ha dedicado a la gestión, a la organización, como director médico del Clinic, y esto, pues seguramente no mejor cardiólogo, porque ya lo eres muy bueno, pero mejor médico seguro que te ayudó a ser. Y además te valoramos y reconocemos mucho esa aportación. Ya sin más dilación le doy paso a José Manuel Vázquez, nuestro jefe de servicio de cardiología, para que proceda a la presentación del conferenciante. Hola, bueno. Sí, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Yo lo primero que quiero agradecer es al doctor Brugada su amabilidad para participar en esta efeméride de nuestro hospital. Cuando nos planteamos traer a una persona relevante en el mundo de la cardiología para celebrar los 50 años de fundación de este hospital, uno siempre baraja diferentes nombres, pero la realidad es que nosotros en cardiología queríamos traer a alguien que hubiese tenido un impacto real en cómo los cardiólogos nos hemos formado, los cardiólogos de estos últimos 50 años, cómo hemos evolucionado, y que realmente tuviese un impacto en la asistencia, en la docencia y en la investigación. Es decir, que fuese una persona que hubiese contribuido a cambiar el mundo de la cardiología. Y además queríamos una persona que, además de haber hecho esto, pues claro, que eso se mezclase con que fuese alguien conocido. Y uno no siempre tiene la oportunidad de estar con una persona cuyo nombre ha escrito muchas veces, como el nombre de una enfermedad, el nombre de un síndrome o el nombre de un patrón electrocardiográfico. Los que nos dedicamos a ver pacientes, no solo de cardiología, pero que hemos visto algún electro que tenemos que verlo, pues su nombre lo hemos escrito muchas veces. Los más jóvenes seguramente además lo habéis visto en los exámenes y habéis tenido que estudiarlo y contestar preguntas que llevaban el nombre del invitado que tenemos hoy. Eso es lo más llamativo y eso es lo que conoce la mayoría de la gente, porque con sus hermanos en el año 1992 publicaron un artículo en el cual presentaban varios casos de pacientes con síndrome de Brugada, y eso quedó en la literatura y es como se le conoce a una enfermedad que afecta a los canales del calcio celular. Toda la historia, desde una observación clínica
a cómo se llega a conocer los fundamentos de lo que pasa, eso es una historia emocionante y que seguramente él algo nos contará de esto. Pero para los cardiólogos, Josep Bugada es mucho más que esto. Primero, es un electrofisiólogo de lo mejor que tenemos en nuestro país. Es un especialista en arritmias que uno puede confiar en que los casos complejos los va a hacer con maestría. De hecho, pues tanto adultos como niños y casos muy complejos con cardiopatías congénitas, pues es una persona de referencia en todo el país. En segundo lugar, es que ha sido una pieza fundamental para que hoy tengamos electrofisiólogos en muchos puntos de nuestro país. Muchos de los electrofisiólogos que hoy están tratando pacientes en distintos hospitales se formaron con él o le deben a él piezas claves de maestría y de aprendizaje, incluidos nosotros. Nosotros en nuestro hospital siempre lo tuvimos de nuestra mano para poder consultarle, para poder pedirle ayuda en casos concretos y siempre ha estado en una buena disposición. En el mundo cardiológico es una persona reconocida porque es una persona afable, de buen carácter, amable, humilde, tranquilo. Ha contribuido de forma muy importante al desarrollo de la cardiología en nuestro país. Fue vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, una sociedad que hace un rato estaba hablando con él, ha cambiado de forma dramática en los últimos 20 años y hoy, bueno, pues probablemente es una de las sociedades científicas más potentes del mundo. Aparte de esto, bueno, en su faceta como investigador, pues bueno, yo creo que todo el desarrollo que conlleva el síndrome que lleva su nombre, pues habla bastante de cuál es su trabajo. En la parte de docencia, además de ser un maestro de cardiólogos especialistas en arritmias y electrofisiología, bueno, es catedrático de la Universitat de Barcelona y es, bueno, pues una persona cuyo interés por la docencia pues es bien reconocido, múltiples conferencias, siempre dispuesto a ir a donde se le llamase para ayudar a conocer. Aparte de esto, como ha dicho Luis, tiene experiencia también en el mundo de la gestión en un hospital de los más importantes del país, como es el Clínic de Barcelona. Y por último, yo creo que con estas facetas todas de investigación, docencia, asistencia, gestión, completaría un currículum profesional muy completo, pero además a esto pues se añade su espíritu solidario. Todos los años hace escapadas a África para tratar allí a niños que padecen enfermedades relacionadas con el mundo de las arritmias y en las que él es un experto y puede ayudar. Yo simplemente trato de hacer un boceto que vaya mucho más allá de lo que es el síndrome, la enfermedad o el patrón de Brugada y bueno, pues presentaros un poco más a una persona que es muy cercana y que la verdad es un digno representante de la cardiología de estos últimos años. No quiero quitarte más tiempo. Muchísimas gracias, Josep, por venir. Difícil. Yo ya sé que es muy difícil buscar un momento para hacerlo y te lo agradezco sinceramente en mi nombre y en el del Servicio de Cardiología. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Luis. Introducción emotiva y te agradezco mucho. Es un placer para mí inaugurar este ciclo, ¿no?, para celebrar el cincuentenario, los 50 años de vuestro hospital que he tenido la oportunidad de visitar en múltiples ocasiones en mi carrera profesional y que siempre me he sentido muy bien tratado, y por eso cuando José Manuel me llamó no dudé ni un segundo en venir. Yo os voy a presentar, o la charla mía hoy es una charla un poquito de explicar qué es la investigación en general, ¿no?, o cómo la percibo yo, la investigación en general. Y por eso la hemos llamado investigar para ayudar a las personas, ¿no? Si uno mira la historia de la investigación científica, empezamos inicialmente estudiando el cuerpo humano, ¿no? Y eso era la anatomía. Luego se empezaron a estudiar los órganos y eso era la fisiología. Más tarde empezamos a estudiar las células y esto era la biología celular, para acabar hace unos años estudiando las proteínas y los genes y esto era la biología molecular. Ese ha sido un camino, digamos, de ir
bajando, desgranando desde lo más grande a lo más pequeño, a lo prácticamente invisible, ¿no? Y ir intentando entender los mecanismos de cómo funciona el cuerpo humano. Pero hoy en día tenemos otro paradigma, que es lo que llamamos el disiasoma, ¿no? Cómo podemos intentar estudiar a partir de todos los marcadores genéticos la interrelación en nuestro genoma de las distintas enfermedades y cómo vemos que hay interrelaciones entre las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, las enfermedades sistémicas, las enfermedades inmunológicas y cómo una anomalía o una alteración puede interaccionar en distintos lugares de nuestro organismo. Y probablemente será algo de lo cual en los próximos años vamos a aprender mucho. Pero me gustaría que la conferencia centrarla sobre todo en temas de cardiología, lógicamente, y en temas de arritmias, ¿no? Y me gustaría centrarla en 3 temas concretos. Primero, recordar que la evolución tecnológica nos ha permitido avanzar muchísimo en cardiología en los últimos 40 años, ¿no? Y un ejemplo es el electrocardiograma, ¿no? Fijaos a Eindhoven ahí haciéndose un electrocardiograma hace 110 o 120 años con una máquina que pesaba 300 kilos y que necesitaba una sala entera para poder registrar una derivación del electrocardiograma, y hoy en día el electrocardiograma lo tenemos en el móvil, lo tenemos en el reloj, lo tenemos en cualquier sitio y podemos registrar electrocardiogramas en cualquier circunstancia. El electrocardiograma probablemente es un buen ejemplo de que la investigación a veces tampoco necesita tanta sofisticación, sino que lo que necesita es ser un buen observador, tener esa curiosidad científica para preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Un buen investigador es aquel que no acepta porque sí una explicación, sino que quiere que esa explicación sea razonada y tenga sentido, ¿no? Y que observa las cosas y tiene esa curiosidad para aprender, ¿no? Y eso es un poquito lo que pasó hace unos años. Estoy hablando de hace 30, quizá ya 35, digo 30, pero van pasando los años, 35 años, en donde nosotros estábamos estudiando la muerte súbita. Y hace 35 años sabíamos que teníamos un 80% aproximadamente de los pacientes que sufrían una muerte súbita, que eran pacientes que tenían algún tipo de cardiopatía estructural, y que básicamente cardiopatía isquémica, pero no exclusivamente. Pero había un 20% de pacientes que presentaban una muerte súbita y que eran además en general jóvenes y en quienes no éramos capaces de descubrir ninguna patología estructural. Y en ese momento nosotros a estos pacientes les llamábamos que habían sufrido una fibrilación ventricular idiopática, así le llamábamos, porque era una forma de reconocer que no teníamos ni idea de por qué habían hecho una muerte súbita. Y fue la observación en ese momento de todos estos pacientes lo que nos llevó a intentar entender qué podía estar ocurriendo en este 20% de pacientes que no sabíamos por qué habían fallecido y que nos permitió avanzar. Este es Lech. Lech era un niño polaco de 2 años que había sufrido una muerte súbita por fibrilación ventricular y que fue reanimado. Y Lech tenía un electrocardiograma muy raro, que nosotros no habíamos visto nunca antes, o no habíamos sido capaces de identificar antes. Lech tenía una hermana que falleció a la edad de 2 años, y pudimos recuperar también un electro de la hermana de cuando tuvo las arritmias, y tenía el electro prácticamente idéntico al de su hermano. Esto era el año 1986. A Lech le tratamos inicialmente, estamos en el 86, le tratamos inicialmente con amiodarona, luego le dimos fenitoína, luego le pusimos, cuando creció un poquito, le pusimos un marcapaso porque tenía una disfunción sinusal, y luego, ya cuando fuimos aprendiendo cosas, cuando tuvo 14 años, le pusimos un desfibrilador, porque ya habíamos aprendido cosas en ese momento. Pero recordar que en el año 86 el desfibrilador
prácticamente no existía, y los que existían pesaban medio kilo y no cabían en el cuerpo de un individuo de 2 años, evidentemente. Esa observación de ese electro de Lesch y su hermana en el año 86 quedó en un cajón. Lo habíamos visto, estaba ahí y quedó en un cajón. Y en el año 90 tuve la suerte de ver 2 pacientes más, en este caso adultos, que habían sido recuperados de una muerte súbita, que tenían un patrón electrocardiográfico idéntico al de Lesch y su hermana. Y recuerdo una conversación con Pedro, mi hermano, ¿te acuerdas de aquel polaco y la niña y no sé qué? Y nos fuimos ahí a los cajones a buscar los electros cuando todavía guardábamos todo en papel y encontramos los electros y efectivamente vimos que eso tenía cierta relación y que el electrocardiograma era similar, había esa elevación del segmento ST en las precordiales derechas, como si fuera un infarto que evidentemente no tenían. Y ahí hicimos una comunicación con 4 pacientes en el año 91 en un congreso mundial en Washington, con esos 4 pacientes y aparecieron en ese momento ya 4 pacientes más y fue cuando en 1992 publicamos el artículo original donde describíamos esos 8 pacientes. Todos ellos habían presentado una muerte súbita recuperada, menos la hermana de Lesch, que falleció. Y nosotros pensábamos, bueno, en ese momento que eso era una curiosidad electrocardiográfica y científica, que tenía un cierto sentido, pero tampoco imaginábamos lo que ocurriría después. Una vez publicamos el artículo, este es el artículo original en el año 92, y lo que ocurrió fue una verdadera locura de pacientes que empezaron a aparecer en todo el mundo, de estudios, de investigación. Ya ves que estos son los artículos originales publicados y que llevan en el título la palabra Brugada Syndrome. Y fijaos que seguimos estando en un plató de entre 140 y 150 artículos que se publican cada año en revistas con impact factor y que siguen hablando del síndrome de Brugada. ¿Por qué se interesa el síndrome de Brugada? Probablemente porque, como os decía, a partir de una observación clínica se abrió una puerta a toda una forma nueva de entender la muerte súbita y empezamos a reconocer que ese 20% de pacientes que tenían un corazón estructuralmente normal podían tener otras cosas que hoy en día se llaman canalopatías, son enfermedades de los canales iónicos y que no eran cardiopatías estructurales, sino que eran cardiopatías eléctricas de los canales, la mayoría de ellas de origen genético y que podían ser reconocidas a partir del electrocardiograma. Volvemos al electrocardiograma, pensábamos que lo sabíamos todo, que todo estaba escrito en los libros, pero nos habíamos olvidado de mirarlo bien en el electrocardiograma y aparecieron alteraciones en ese electrocardiograma como la elevación de ST, el QT largo, el QT corto, la repolarización precoz maligna, toda una serie de cosas que sabemos que existen, pero hace 30 años o 35 no lo sabíamos. Bueno, esto es un poquito la historia de todos los estudios que se hicieron o que nosotros publicamos sobre Brugada a partir del 92 y en donde se ha ido avanzando en el conocimiento no solamente clínico, sino también en el conocimiento de la genética, el hecho de que se reconociera esta familia, es una familia muy importante, pues la primera familia en donde describimos una mutación en el canal de sodio, es una familia italiana de un pueblo que se llama San Giovanni Rotondo, que yo vi en Barcelona, fijaos que ahí hay 2 hermanos gemelos, uno que falleció, y yo vi al segundo hermano en Barcelona porque le habían dicho que tenía un electro raro, y efectivamente pudimos ver que tanto él como el hermano fallecido tenían un electro clásico de síndrome de Brugada, y luego estudiamos a toda la familia, encontramos 9 miembros afectados. Eso nos permitió hacer el análisis genético, que en esos momentos los hacíamos en Estados Unidos con nuestro hermano pequeño Ramón, que estaba en Houston, y ahí apareció la primera mutación en el canal de sodio, que se describió, que se publicó en la revista Nature en el año 1998. Y desde entonces más de 300, 400 mutaciones han sido descritas en ese canal de sodio, todas en la misma dirección, mutaciones que provocan
un cierre prematuro del canal de sodio y eso genera toda una cascada de eventos arrítmicos y acaba provocando ese electrocardiograma anómalo que hemos visto y que en algunos casos aparezca arritmias ventriculares en la muerte del individuo. Aprendimos que, lógicamente, en aquellos pacientes que estaban a riesgo de muerte súbita, y al principio lo eran todos, porque recordaba que al principio todos los pacientes que describíamos eran recuperados de muerte súbita, luego aprendimos que esto no era cierto, que había muchos pacientes asintomáticos, de hecho hoy en día la inmensa mayoría de pacientes que se diagnostican son pacientes asintomáticos, pero al inicio de nuestra experiencia todos eran recuperados de muerte súbita y aprendimos que el desfibrilador lógicamente era lo que les podía proteger de la muerte súbita y sabemos que el desfibrilador funciona muy bien y es muy efectivo en detectar y en tratar la muerte súbita. Aquí había preparado un vídeo que no sé si lo habéis visto, que probablemente para el personal sanitario es menos impactante, pero como me dijeron que habría público general, por eso lo preparé. Este es un individuo que su hermano tuvo una displasia del ventrículo derecho, que era jugador de fútbol, él era jugador de fútbol también en la primera división belga, el hermano falleció por displasia, cuando se estudió al hermano, que es este que veis aquí, se vio que tenía una displasia, pero que no había tenido nunca ningún evento, pero con la historia familiar se decidió que si quería continuar jugando tenía que implantarse un desfibrilador profiláctico y así se hizo, él nunca había tenido ningún síntoma. Y él empezó a jugar en la liga, en primera división, en Bélgica, con su desfibrilador implantado, hasta que un día en un partido pasó lo que vais a ver inmediatamente, él estaba jugando y se desploma, ¿vale? Fijaos bien en sus piernas, lo vais a ver mejor ahora, fijaos las piernas, ¡pum! Esto es el choque, ¿vale? Y lógicamente se despierta, recupera el ritmo sinusal y quería continuar jugando, no le dejamos jugar, pero eso es lo que hace un desfibrilador, ¿no? Eso es la tecnología, lo que nos ha permitido hacer, ¿no? Si este individuo no hubiera llevado un desfibrilador estaría muerto sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, bueno, la investigación y el avance tecnológico, sin duda alguna, nos ha permitido llegar a la situación actual. Repito, en el año 85 no teníamos desfibriladores, eso no existía, y cuando describimos a Lech por primera vez, pues no teníamos desfibrilador para implantarle. Como os decía, esto generó esa información que ayudó a entender enfermedades que desconocíamos. Y teníamos QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular catecolaminérgica, son cosas de los últimos 30-35 años. Antes no sabíamos que esto existía, aunque parezca mentira, parecía que todo estaba descrito, pero no era verdad, todo esto no estaba descrito. Ahí tenéis, ¿no? QT largo, un QT corto, síndrome de Brugada. En todos los casos, la importancia donde está es que el electrocardiograma nos está dando las pistas, ¿no? El electrocardiograma, tan simple como el electrocardiograma, leyéndolo bien, interpretándolo bien, las pistas estaban ahí, lo que pasa es que no habíamos sido capaces hasta entonces de hacer esta relación entre una alteración en el electrocardiograma y la posibilidad de muerte súbita. Y hoy sí que sabemos que esto existe y por tanto somos capaces, a partir del electrocardiograma, de identificar pacientes de riesgo. Y esta es la primera parte de las tres que yo os quería hablar. Cómo la investigación, la observación de cosas relativamente simples como el electrocardiograma nos ha llevado a que, a partir del conocimiento que ahora todos tenemos y de lo que se enseña en las facultades, en la residencia, etcétera, etcétera, somos capaces, a partir de un electrocardiograma, de ayudar a las personas y de identificar cosas gravísimas que pueden generar la situación más grave que existe, que es la muerte súbita en cardiología, y que eso viene gracias a la observación del electrocardiograma. La segunda cosa que os quería explicar son las taquicardias, las ablaciones de taquicardias paroxísticas, ¿no? Podemos tener taquicardias paroxísticas de distintos orígenes, taquicardia auricular, vías accesorias, taquicardias nodales, flúter auricular, que hoy sabemos, ya hace años que sabemos
que son perfectamente curables a través de la radiofrecuencia. Hay que volver para atrás nuevamente y saber que a finales de los 80 es cuando empezamos a visualizar que todo aquello que habíamos aprendido sobre la fisiopatología de las taquicardias, que lo habíamos aprendido en los estudios electrofisiológicos diagnósticos, porque no teníamos nada parecido a la ablación, se podían empezar a tratar primero con ablación quirúrgica, sabíamos que podíamos cortar una vía accesoria y luego tuvimos la evolución tecnológica que permitió primero con la fulguración, que era un choque de corriente directa, y luego con la ablación con radiofrecuencia podíamos modificar ese circuito de tal forma que evitáramos las taquicardias. Y eso fue una gran revolución, una grandísima revolución en la cardiología. Aquellos que vivimos esos momentos lo vamos a recordar siempre como algo absolutamente majestuoso. Gente que había estado 150 veces en urgencias en su vida con taquicardia paroxística, lo llevabas al laboratorio de electrofisiología, tenía una taquicardia nodal, le hacías una ablación y quedaba curado. Y eso es algo que ahora vemos alguno, pero ya no de la intensidad emocional que tenía eso en ese momento, en donde gente que llevaba años y años y años con taquicardias salía curada del laboratorio y era como un milagro. Bueno, pues eso es algo que la tecnología coincidió, esto es un flutter, ¿vale? Esto es una taquicardia por una vía accesoria y, bueno, pues simplemente se trata de localizar el punto débil de ese circuito y eliminarlo. El flutter, el istmo cabo tricuspidio, en la vía accesoria, en la nodal, la vía lenta nodal, en la taquicardia auricular, el foco de la taquicardia, etcétera, eliminarlo a través de ese catéter, localizar el punto en donde queremos eliminarlo, eliminamos esto. Y eso llevó en esos primeros años a un incremento brutal del número de procedimientos que hacíamos para intentar curar al máximo posible de gente. Y bueno, pues hoy en día, por ejemplo, el Wolff Parkinson White ya casi es una especie en vías de extinción, porque ya casi no vemos, y los que vemos son niños pequeñitos, ya los curamos de pequeño, ya no los dejamos crecer, con lo cual la electrofisiología va mudando hacia la fibrilación auricular y ha perdido ya ese glamour que tenía en los años iniciales de las taquicardias paroxísticas repetitivas, con mucha taquicardia y que eran relativamente fáciles, o siguen siendo relativamente fáciles de curar. Hay que saber que toda esa evolución tecnológica y todo ese aprendizaje que hicimos en la ablación, en todos estos miles de pacientes que tratamos, nos llevó a adentrarnos en nuevos retos, y uno de los retos era si éramos capaces de tratar a pediátricos, ¿no? A niños y niñas con taquicardias más o menos incesantes, más o menos refractarias al tratamiento, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en nuestro hospital en Sant Joan de Déu, que es el hospital de referencia de España para todas las ablaciones pediátricas. Bueno, pues hemos hecho pues niños pues como este, que tenía 1,540 kg, o recientemente una niña de Zaragoza, María, con 1,310 kg, una prematura de 31 semanas con taquicardia incesante. Los niños pueden ser especialmente complejos porque muchos de ellos tienen cardiopatías congénitas y han sido operados y tienen cicatrices en el corazón y tienen circuitos más o menos complejos que hay que estudiar, pero nosotros siempre hemos intentado simplificar mucho nuestras técnicas, ¿no? Esta es el prematuro que os decía, de 1,540 kg, de 32 semanas, y fijaos que le hicimos una ablación con un solo catéter a través de un foramen oval de una vía accesoria lateral izquierda que le provocaba esa taquicardia incesante, que provocó el parto prematuro, que provocó esa dilatación del ventrículo que veis tan enorme y que se normalizó completamente, y que hoy en día tiene 18 o 20 años ya y está absolutamente normal. Y esta es María, la chica esa de Zaragoza que os digo, 1,310 kg, con una taquicardia incesante también, y que le hicimos la ablación. Sabes que llevamos más de 5.000 ablaciones pediátricas en todos estos años, y lógicamente todo eso siempre es el
trabajo en conjunto de todos los equipos, de toda la gente, todos los cardiólogos pediátricos, los hemodinamistas pediátricos, los anestesistas, los electrofisiólogos, que permiten hacer ese tipo de cosas. Nuevamente, significa que la investigación y la colaboración para el desarrollo de nuevas técnicas ha permitido ayudar a mucha gente, ¿no? Y la ablación probablemente es uno de los ejemplos de algo que cura. En medicina tenemos pocas cosas que curen, tenemos muchos parches que ponemos a muchas cosas, pero curar, aparte de los antibióticos, poca cosa más, ¿no? Pues bueno, la ablación afortunadamente cura a los pacientes, a la mayoría de los pacientes, les deja libres de su problema, que podría ser la taquicardia, y eso ha permitido ayudar, y os digo al principio de nuestra experiencia, de forma muy evidente en esa gente que había tenido cientos de taquicardias, y luego pudimos ampliar todo esto a los niños y a los pediátricos y curar a toda esta gente. Por tanto, nuevamente la investigación ayuda a las personas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a lo que estamos diciendo. De hecho, la mayor parte del mundo no tiene acceso a todo esto. Yo siempre me preguntaba si algo es bueno para un niño de Barcelona, debe ser bueno también para uno de África, ¿no? Para uno de Maputo. Lo que pasa es que el de Maputo nunca va a tener a alguien que vaya ahí, que tenga la tecnología, el conocimiento y el expertise para hacerlo. Y por eso nosotros decidimos que esto podíamos poner nuestro granito de arena en esto. Y bueno, pues empaquetamos el laboratorio 2 o 3 veces al año. Nos vamos a Maputo, nos vamos a Asuán, nos vamos a distintas partes de África e intentamos llevar esa tecnología tan sofisticada en paquetes portátiles, ¿no? E intentamos ahí adaptarnos a la situación en esas zonas del mundo, que es una situación complicada, compleja, donde no hay material de nada, tenemos que llevar todo, ¿vale? Ahí veis, ahí trabajamos en un garaje, eso es un garaje, e intentamos pues también enseñar a toda la gente cuando vamos ahí. Tengo la suerte de conocer gente fantástica como el doctor Magdi Yacoub, que tiene una fundación en Asuán fantástica para cardiología pediátrica, e intentamos pues hacer esto. Fijaos que hemos hecho ya más de 1000 niños operados en África en todos estos años, y bueno, si no los podemos curar todos, pues curaremos uno, ¿no? Y vamos intentando uno detrás de otro ir curando cuantos más mejor, ¿no? Y bueno, es una situación siempre emotiva, siempre compleja, ¿no? Lo de África pues tiene siempre esas mixed feelings, ¿no? Por una parte te sientes bien, por otra parte te sientas mal por haber nacido donde has nacido y no haber estado ahí, pero bueno, la situación es la que es. Y esta era la segunda parte, ¿no? De cómo también nosotros podemos ayudar, ¿no? Y cada uno de nosotros que hemos tenido la suerte de nacer aquí, de estudiar aquí, de hacer una profesión como la nuestra, que te permite ayudar a la gente, cómo puedes también transportar todo eso que hemos aprendido y que hemos investigado a otras partes donde no tendrían ninguna posibilidad de que fuera así, y podemos también ayudar a esas personas. Y luego la última parte, bueno, vuelve a ser la muerte súbita, pero ya no desde el punto de vista del diagnóstico, sino del tratamiento, y cómo la gente en general puede ayudar a combatir la muerte súbita, ¿no? Ya sabemos que afecta a cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier momento, y bueno, pues la fibrilación ventricular ya sabemos que el único tratamiento eficaz es la desfibrilación, y sabemos que tenemos pues eso, 10 minutos para actuar. Recuerdo un poquito la historia de la desfibrilación. Esto empezó en Seattle, en donde montaron un sistema que solo podía ser utilizado por médicos en ambulancias que tenían desfibriladores y que iban al lugar donde había una víctima. Enseguida se dieron cuenta que esto era impagable, no se podía tener un sistema con cientos de médicos para poder llegar a los lugares antes de 10 minutos. Y entonces, cuando empezaron a aparecer los primeros respondedores, luego cuando empezaron a aparecer los desfibriladores ya
de utilidad pública, ¿no? Hace muchísimos años instalamos este desfilador, antes lo estaba comentando, este es el primer desfilador de utilidad pública que se implantó en España, que fue en mi pueblo, que se llama Bañolas, en la provincia de Girona. Hay un lago y había un campeonato del mundo de remo, entonces aprovechamos esa oportunidad para instalar este desfilador, y yo recibí al cabo de unos días una llamada del gobierno catalán, diciendo que lo que había hecho era ilegal y que no se podían implantar desfiladores de utilidad pública, que eso solo lo podían utilizar los médicos o gente con carné y tal. Y yo siempre les enseñaba la foto y con el extintor al lado, y digo, oiga, ¿y para utilizar el extintor necesito el carné de bombero o no? Y entonces acabamos ahí siempre medio en risas y medio peleados, ¿no? Bueno, total, afortunadamente han pasado muchos años, esto era a principios del 2000 o 2001, han pasado muchos años y el desfilador público empieza a ser algo que se visualiza, que está en los centros comerciales, que está en los aeropuertos, ¿verdad? Y eso genera, o ha ido generando, esa posibilidad de que cada vez más gente entienda que eso es algo bueno y que es algo que tenemos que enseñar a nuestros niños en las escuelas para que no les dé miedo utilizarlo y para que entiendan que eso forma parte del paisaje urbano, igual que hay el extintor, ¿no? Girona, bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de que había una diputación o un presidente de la Diputación que era especialmente sensible a esto, porque había tenido un amigo que había fallecido súbitamente y conseguimos que nos dejaran instalar como mínimo un desfilador en cada pueblo de la provincia. En la provincia hay 224 pueblos, pues en cada pueblo, cada municipio hay como mínimo un desfilador, y luego ya en los pueblos más grandes hay más de uno. Pero si algún día vais a Girona de vacaciones, que os aconsejo, pues probablemente una de las provincias más bonitas de España, sepáis que en todas las plazas de todos los pueblos de Girona hay un desfilador. Si pasa algo, ir a la plaza del pueblo. Allí hay un desfilador, ¿vale? Y eso es algo que, bueno, pues hay que ir generalizando y hay que ir intentando que los políticos entiendan que eso es algo bueno, ¿no? Uno de estos 4 tuvo una muerte súbita mientras jugaban a cartas. Esto es el pueblo más pequeño de Cataluña. En este pueblo hay 98 habitantes. Y todo el mundo dice, estáis locos, ¿por qué ponéis un desfilador en un pueblo de 98 habitantes? Bueno, porque la Diputación nos ha dicho que eso es así, o no hay trato, porque la Diputación es la comunidad de todos los municipios de la provincia y no quiere dejar a ninguno fuera. Y entonces había uno que era este pueblo, 98 habitantes, y en el bar del pueblo estaban estos 4 jugando y uno de ellos perdió conocimiento, quedó avanzado, y uno de ellos dijo, ahí han instalado no sé qué, ahí en la plaza, aquí han instalado no sé qué aparato que salva vidas, y se fue a buscar el desfilador. Y cuando volvió con el desfilador, que es este, le dijo, ¿esto cómo funciona? Pues ni idea. Entonces lo abrieron y aquello empezó a hablar, siguieron las instrucciones y están jugando a cartas los 4 nuevamente, ¿vale? Y les salvaron la vida. No tenían ni idea de lo que era un desfilador, ni habían visto nunca uno. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar explicar para que la gente entienda que esta parte de la historia es una parte que no podemos hacer los médicos o personal sanitario, sino que tiene que hacer la población general, ¿no? Y que si tenemos una distribución de desfiladores igual que tenemos de extintores, pues probablemente podremos ir salvando vidas. En Girona llevamos 43 ya salvadas con este despliegue. Hay quien dice que son pocas y que no vale la pena la inversión. Y yo digo, hombre, que para los 43 seguramente vale mucho la pena, ¿no? Y que no se preguntan cuánto vale, que tampoco es una inversión tan grande. Y ya para acabar, acabo con un castell, ¿no? Ya sabéis que a los catalanes nos gusta montar castillos en el aire, ¿no? De muchas cosas, ¿vale? Y una de ellas es que nos gusta hacer estos castillos de humanos, ¿no? Esto es una torre de 10, esto es tremendo, esto es un castillo dificilísimo de hacer y de deshacer, porque los castillos hay que hacerlos y deshacerlos, pero siempre lo enseño esta diapositiva,
porque para que el chavalín ese llegue arriba suele ser una chavalina, suele ser una chica que son más fuertes mentalmente a esa edad para subir ahí arriba. Los niños tienen más miedo y normalmente a medio camino se bajan, mientras que las chicas suelen llegar arriba. Esto es una cosa bien curiosa, está muy estudiada por los castellers. Pero digo que para que la anchaneta, que es el que tiene que llegar arriba, llegue arriba, tan importante es el que le sube al final como este de aquí abajo que está aguantando el pilar, ¿no? Porque es un trabajo de conjunto de mucha gente para hacer que esto sea estable y llegue a buen puerto. Bueno, pues la investigación también es eso, ¿no? Necesitamos a toda la gente, necesitamos a las figuras que estén ahí arriba y que suban y que hagan, digamos, sean la parte visible de todo, pero necesitamos a la gente de abajo, ¿no? Y a la gente normal, y a la gente investigando y a la gente trabajando y cuidando de la gente, ¿vale? Y eso es lo que os quería explicar hoy. Gracias. Tú nos percebes. La verdad es que espero que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas José, gracias, sí. por esta lección, una lección más. Y bueno, ahora el gerente te va a hacer entrega. No, aquí. vamos a hacer entrega de nuestra bata de visitante ilustre, para que Muy bien. puedas lucir Fantástico. cuando estimes oportuno. Muy bien, muy bien. Fantástico. Gracias. Nuestra canaleja. Sí, es una La canaleja, reproducción la reproducción del... de una estatua que tenemos ahí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues no, muchas gracias a ti y bueno, gracias por la presentación, gracias por estar aquí y bueno, esto te convierte un poco más en historia viva también de nuestro hospital. Muchas gracias. Gracias.